Hola otra vez, muy buenas tardes y gracias por estar aquí en el segundo foro por los océanos del Caribe mexicano. En esta ocasión vamos a tener una sesión de plática hablando sobre la biodiversidad, más específicamente la pérdida de biodiversidad. Me invitaron para ser modulador durante este segmento y tengo el honor y el privilegio de contar con panelistas con muchísima experiencia que nos pueden compartir un poco de sus conocimientos y sus ideas. Para empezar, vamos a presentar al doctor Raúl Díaz. Por favor, si puede acompañarnos dentro de este podio. Sí, perdón, me adelanté un poquito. Bueno, vamos a empezar entonces con usted. Gonzalo, ¿verdad? Sí. Ok, nos acompaña ya en el podio el doctor Gonzalo Aldana Pech. Él es médico egresado del Instituto Tecnológico de Chetumal en la carrera de Biología. Ha sido inspector ambiental, evaluador de estudios de impacto ambiental. Cuenta con diplomado en sistemas de información geográfica, diplomado en manejo de recursos naturales, áreas naturales protegidas y en restauración de ecosistemas costeros. Ha colaborado con el gobierno municipal de Benito Juárez como encargado de la Dirección de Normatividad Ambiental, Ordenamiento Ecológico. Actualmente colabora con el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo como jefe del Departamento de Áreas Naturales Protegidas y es encargado de los refugios de flora y fauna Sistema Lagunar Chacmochuc y Laguna Manatí, desde donde impulsa la organización y fortalecimiento de capacidades comunitarias, programas de vigilancia, programas de saneamiento ambiental, programas de protección, conservación, rehabilitación en humedales y manglares, entre otros temas relacionados con la gestión de espacios naturales estatales. Por favor, un fuerte aplauso para el biólogo Gonzalo. Bienvenido. Seguimos y contamos con la participación del doctor Raúl Díaz. El doctor Raúl Díaz es doctorado en Ciencias Marinas, profesor e investigador de tiempo completo en la UADY, jefe del Departamento de Biología Marina, coordinador del Programa de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos de Yucatán, coordinador del Comité Técnico Científico de la Red de Atención a Varamientos de Mamíferos Marinos para las costas de Yucatán, miembro del Comité para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas del Estado de Yucatán, es presidente electo de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina. Cuenta con más de 30 publicaciones en revistas de investigación, divulgación científica y capítulos de libro y ha impartido más de 100 conferencias en congresos nacionales e internacionales. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Raúl Díaz. Y contamos también con la participación de la doctora Ángela Radazo. Un fuerte aplauso, por favor. La doctora Ángela Radazo Eisman nació en Tegucigalpa, Honduras. Estudió en la Universidad del Mediterráneo en Marsella, Francia, donde obtuvo su licenciatura en Ciencias del Mar en 2006 y su maestría en Biología y Ecología Marina en 2008. Entre 2012 y 2015 trabajó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, impartiendo clases y desarrollando proyectos de investigación y formando de recursos humanos. Un fuerte aplauso para los tres panelistas que nos acompañan el día de hoy, por favor. Qué increíble es compartir espacio con tres personas que tienen tanta experiencia y tanto mundo, tanto tiempo trabajando con esos temas tan importantes y por los cuales hemos venido a platicar el día de hoy. Quiero arrancar este panel haciendo una pregunta abierta hacia los tres para quien guste empezar. Esta pregunta es: ¿cuáles son los principales retos que ustedes han observado para la conservación y protección de los ecosistemas, ya sean marinos y costeros? ¿Las damas primero? Ok, dicen las damas primero. A ver. ¿Se escucha o no? Si no, quizás. ¿Ahora? No. ¿Ahora? Sí, ahora sí, ya. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo considero que el principal reto para proteger los ecosistemas marino-costeros es tener un cambio de paradigma, porque el paradigma económico y político hace pensar que nuestro desarrollo como humanidad depende de energías fósiles y también pues depende de el uso sobre explotación de los recursos. Entonces ese es el paradigma, es el principal reto que yo considero que hay que cambiar, porque todos los ecosistemas, no solo los marino-costeros, están amenazados por amenazas como cambio climático, tienen esta amenaza a nivel global, pero también a nivel regional
todas las amenazas relacionadas al desarrollo costero en caso de ecosistemas marino-costeros. Es decir, que se desarrolla de manera no planificada, no ordenada, no se piensa en los impactos desde la cuenca hasta los ecosistemas marinos, no se hacen los debidos estudios de impacto ambiental, de capacidad de carga. Entonces, esos son los principales retos, cambiar ese modelo de desarrollo y transformarlo hacia algo que sea benéfico por las sociedades humanas, su salud y la salud del ambiente también. Eso considero yo que es lo más importante. Entonces, dentro de ese reto, siento que es importante alinearse con los retos de las convenciones internacionales en las cuales justamente nos ponemos la meta de reducir las emisiones de la mitad cada década y un cero neto llegar en 2050. Eso es súper importante. Y trabajar el tema del cambio climático y la biodiversidad junta. Es decir, también estamos en la década de la restauración de bosques, de selvas, de corales. Podemos hacer restauración y también es importante proteger al menos el 30% de nuestros espacios naturales, tierra y mar, para el 2030. Protegerlos de verdad, no solo en papel, sino con acciones verdaderas. Entonces, esos serían como para mí los retos más importantes. Por favor. Yo creo que, aunado a lo que acaban de mencionar, yo le agregaría dos cosas, ¿no? El cambio individual que podemos hacer nosotros, y a este cambio, que pueden ser muchos, a nivel individual, yo creo que el despertar el interés, es decir, que a un ciudadano normal le interese proteger, le interese estar informado, le interese cuidar, pero no solo eso, luchar para que se cuide, exigir a los gobiernos, hacer colectiva la voz, ¿no? Eso es radical, que es un cambio radical que necesitamos a nivel individual, a nivel población. Y el otro, que es a nivel macro, es el cambio de las leyes para un sistema que solo está basado en extracción y consumo. Es decir, pareciera que hoy en día ser feliz es tener, es gastar, es consumir, cuando puede ser otra cosa, ¿no? Es como que la lección que nos está dando la sociedad. Mientras más consumes, mientras más cosas tienes físicas, mientras más materiales, eres mejor. Entonces yo creo que no va por ahí, ¿no? Entonces, hacer estos dos cambios, no solo a nivel individual o como sociedad, sino también con leyes que exijan, ¿no?, a las grandes empresas, a la forma de cuidar, ¿no?, que nos interese a nosotros como persona, que estemos informados, que no seamos apáticos ante la pérdida de biodiversidad a nivel de sobreexplotación, sino que también nos juntemos, nos organicemos, levantemos la voz, opinemos, exijamos a los gobiernos, pero cuando uno no exige, pues toman como por sentado de que estamos de acuerdo, cuando nos va a afectar o nos va a costar, ¿no? Y la otra es, a nivel macro, también exigirle a las grandes empresas este apoyo o esta reducción, no solo de la contaminación, sino de la sobreexplotación. Bueno, partiendo de que la pérdida de la biodiversidad es multifactorial, son muchas las causas, no existe una sola manera de hacerle frente. También son muchas las maneras de cómo poderlos hacer frente. Y creo que uno de esos retos, esos desafíos, tiene que ver con construir las relaciones y el acercamiento con las comunidades. Porque evidentemente se pueden construir grandes planes, grandes estrategias, pero se requiere construir esta relación que muchas veces se han perdido. Entonces, como se ha perdido, ya no hay acercamiento, por ejemplo, con la comunidad local que aprovecha ciertos recursos. Ya no hay un acercamiento con la comunidad de pescadores, y los pescadores muy probablemente ya no ven a quién impone la ley, aunque exista la ley para regularlo,
pero no ve a la autoridad presente, la ve débil y la ve tan débil que ellos hacen constantemente sus cosas porque simplemente no ven a esa autoridad. Y creo que como humanos nos pasa lo mismo. Si al ser humano constantemente no se le está recordando su responsabilidad en la ciudad, cuáles son sus deberes como ciudadano, creo que como persona tendemos a olvidarlo y necesitamos que realmente constantemente nos estén recordando, oye, si te pasas el semáforo hay consecuencias. Entonces, si tú no tienes un permiso para capturar ciertas especies y que no las captures en época de veda, pues prácticamente va a haber una consecuencia muy fuerte. Yo creo que ese sería como una forma de enfrentarlo, y otro tiene que ver también con la escala, porque la pérdida de biodiversidad puede ser a nivel mundial, pero también en nuestro caso, que somos colaboradores en la administración de áreas naturales protegidas, nuestro enfoque es desde lo local. Entonces tiene mucho que ver también la filosofía en hacia qué nos enfrentamos, cómo nos enfrentamos y con qué es lo que contamos. Creo que hoy en día la comunidad, ese acercamiento con la comunidad pudiera ser una de las grandes formas de cómo enfrentar la pérdida de biodiversidad. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que todo lo que comentan es de suma importancia, ya que lo dijeron los tres, va por niveles, desde el nivel internacional en el que tenemos que buscar la manera que los países se pongan de acuerdo al momento de hacer estas regulaciones pertinentes para el cuidado de los océanos, para el cuidado de la biodiversidad. También es importante que de manera individual cada uno de nosotros seamos conscientes de nuestro granito de arena y por qué es importante que cada uno participe. Entonces sí, creo que para poder llegar a lo grande tenemos que empezar primero con lo chico, y lo chico es nosotros, cada uno de nosotros desde nuestra trinchera y de donde nos corresponde, aportar lo necesario para lograr esta conciencia masiva en la población. Muchas gracias por sus respuestas, y quiero invitarlos a ustedes, el público. Detrás nuestro tenemos una página de internet que es Padlet. En esta página, si ustedes ingresan al link mediante el código QR o buscando el link directamente, van a poder dejarnos preguntas y la gente puede votar esas preguntas. Las preguntas que estén con mayor votación serán las preguntas que vayamos a involucrar durante este panel. Entonces los invito a que escaneen el código QR y que pongan sus preguntas para que de esta manera podamos hacerlas llegar a este panel y que las podamos platicar. La siguiente pregunta con la que me gustaría continuar con ustedes es: ¿cuáles creen ustedes que serían los cambios pertinentes que deberían hacerse en la gestión y el manejo de estos ecosistemas para poder ahora sí solventar todos los retos que ya mencionamos anteriormente? ¿Qué cambios necesitaríamos? Bueno, en nuestro caso, nosotros, como yo estoy trabajando con el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del estado de Quintana Roo, y tenemos 10 áreas naturales estatales, dos de las cuales, que son las más ahorita prioritarias por atender, está ubicado en la zona intermunicipal Cancún Isla Mujeres, que se llama el Sistema Lagunar Chacmochuch-Manatí. Estos ecosistemas han sido alcanzados por el desarrollo urbano y turístico, y prácticamente son humedales urbanos, humedales que están de alguna manera ya en contacto directo con la ciudad, y prácticamente las grandes amenazas que recibe estos ecosistemas mucho tiene que ver con una débil gestión de la ciudad. La gran carga de impactos que recibe el ecosistema pues prácticamente viene de la ciudad vienen las aguas residuales, de la ciudad viene la gente que entra a cazar, de la ciudad viene la basura, todos esos residuos que depositan dentro del área natural protegida. Entonces creo que uno de los grandes retos también de cómo enfrentar esto es hacer ver que a los gestores de las ciudades no basta con establecer un límite y decir yo solo administro la ciudad y tú administras el área natural. Creo que desde la visión del cómo debemos enfrentar la situación tiene que ser de una manera que nuestra mente sea un poco más grande, ¿no? Porque no podemos administrar un área natural pensando que la ciudad no genera nada, y no podemos administrar una ciudad pensando
que nuestros límites solamente es hasta donde llega la calle y más allá donde empieza el manglar no tenemos responsabilidad. Creo que si logramos que las autoridades que administran las ciudades vean más allá de la ciudad, porque los ecosistemas realmente brindan servicios que ayudan a la ciudad. Ahora que vino estos torrenciales por la tormenta, gran parte de la inundación se fue en los humedales. Entonces, si el que administra la ciudad te dice que él no tiene responsabilidad más allá, entonces es como cerrarle la puerta a ese límite y entonces que parte de la ciudad se termine inundando. Entonces prácticamente es como si la persona no tiene esta visión de cómo administrar el espacio, el territorio, con gente y con conservación, con ecosistemas y con ciudad, pues prácticamente no podemos hacer mucho. Entonces creo que uno de esos retos es inducirle y trabajar junto de la mano el gobierno que administra la ciudad, el gobierno que administra las áreas naturales o los espacios verdes y la comunidad que participa activamente, ¿no? Gracias. Biólogo. Adelante, por favor. Un poquito yendo hacia lo que acaba de decir el compañero, pues justamente yo creo que una de las áreas de oportunidad es que nos veamos como una sociedad, una comunidad más unificada, ¿no? Todos tenemos un objetivo común, de alguna forma permanecer sanos como sociedad, como comunidad, y también para ello necesitamos ecosistemas sanos, ecosistemas resilientes. Entonces este es nuestro objetivo común. Y es importante el diálogo entre los diferentes sectores, sea privado, gubernamental, sean medios sociales, o sea, sean redes sociales o medios de comunicación, academia, sociedad civil. Es súper importante trabajar al unísono por este reto, que es un reto de esta década muy importante. Estamos en una década donde las acciones que hagamos van a determinar el futuro de nuestra humanidad. Entonces yo creo que esa sería otra área de oportunidad, de cosas que tenemos que cambiar, dejar de postergar, actuar en el aquí y ahora. Es urgente resolver, mitigar, adaptarnos a las problemáticas ambientales relacionadas a la diversidad y al cambio climático y todas las amenazas. Y creo también que un área de oportunidad es ya dejar de ver a los seres humanos como fuera de la ecuación. Nosotros somos parte de la naturaleza, no es humanidad y naturaleza. Es lo que usted decía, ¿no? Que justamente integrar a las comunidades, o sea, todos somos parte de este sistema. Entonces yo creo que con esa concientización, la humildad de entender que la naturaleza es nuestro sistema de soporte y que gracias a ella podemos prosperar y desarrollarnos, no lo inverso. Y justamente, bueno, la urgencia. Y también otra cosa que dijo el compañero, que pues hay que actuar a diferentes escalas. Yo creo que es importante que le demos la responsabilidad a las empresas y a los políticos porque la tienen y tienen grandes impactos, pero también creo que todas las metas que nos planteemos las podemos hacer desde la escala del individuo, comunidad, municipalidad, nación, planeta. Todo se puede hacer, o sea, si podemos plantearnos descarbonizar el planeta de aquí a 2050, ¿qué como individuo estoy haciendo para cada década disminuir mi impacto? ¿No? En cada una de las cosas podemos hacer la diferencia como individuos y propagarlas como ondas hacia los más grandes niveles. Eso es lo que yo opinaría. Gracias, doctora. ¿Doctor quiere comentar algo? Yo creo que también yo le apostaría a la educación, ¿no? Que sea un tema prioritario en educación, el concientizar, el que sepamos qué debemos hacer, que nos lo recuerden a cada momento, que esté en la tele, que esté en la radio, que esté en los libros, que sea una tarea, que sea parte de nuestra formación, que sea tan natural que nadie nos diga qué tenemos que hacer, que lo sepamos, ¿no? Pero que además sea una educación con la que nos vayamos creciendo como algo que necesitamos saber, no como que debemos hacer, ¿no? Entonces, apostarle a la educación en ese sentido hará no solo gente consciente, sino además gente exigente a todos los niveles. Y esa gente exigente también se vuelve participante de las decisiones que se toman. Si hubiera una gente educada en estos temas, consciente de estas necesidades, en el puesto
del que toma decisión, seguramente otra cosa sería, ¿no? O en el que dirige una empresa. Entonces, por ahí va, ¿no? Entonces, si le apostáramos más a la educación, en este sentido, de qué necesitamos hacer, qué debemos hacer, sería algo natural para todos. Perfecto, muchas gracias. Quiero tomar esta línea de discusión, doctor, porque creo que es un tema importante. Durante todo este congreso, durante los diferentes congresos que se celebran hablando de estos temas, siempre se toca el tema de la concientización a nivel primario. Y la lucha por los recursos naturales, la lucha por el ecosistema, por la biodiversidad, ya lleva algunos años. ¿Ustedes han notado algún cambio a nivel poblacional positivo o negativo? Y en caso de ser así, ¿qué recomendarían o qué sugieren para, en caso de que no lo hayan notado, para lograrlo? Para que logremos que el sector primario, la gente, la población en general, forme parte de este movimiento tan importante. ¿Usted por qué? Gracias. Yo creo que hay muchos cambios, ¿no? Si nos vamos a, no sé, 20 años atrás, antes del internet o a estas fechas, es menos a lo mejor la gente que quema basura o menos la gente que tira a cielo abierto su basura, ¿no? Es cambios así como que muy tangibles, ¿no? Entonces sí ha funcionado esto, ¿no? Desafortunadamente la tasa en la que estamos dejando de hacer estas acciones negativas o este impacto sigue siendo menor a la pérdida de biodiversidad o a la contaminación o a la degradación de estos recursos. Entonces todavía nos falta mucho. Digo, sí se están viendo estos cambios. Seguramente las acciones que estamos haciendo hoy lo vamos a ver reflejada en otros 20 años. Lo ideal es que le ganemos o vayamos ganándole terreno a la mitigación, no a lo positivo, a la mitigación de lo negativo, a tratar de aminorarlo, hacerlo cada vez menor que a lo que estamos perdiendo. Yo creo que por ahí es uno de los cambios más de lo que vemos hoy en día. Muchas gracias, doctor. ¿Doctora quiere comentar algo? Sí, tal vez como aportar que ahorita estamos viviendo como los retos mayores ambientales, pero también tenemos la capacidad de entenderlos, la mejor capacidad de entenderlos en nuestra historia de humanidad y también de abordarlos, y tenemos un montón de herramientas tecnológicas, un montón de herramientas mediáticas para difundir un poquito todo. Entonces yo creo que también esa es la esperanza, que estamos viviendo grandes retos, pero también tenemos grandes herramientas para lograr enfrentarlos justamente. Muchas gracias, doctora. ¿Biólogo quiere comentar algo, por favor? Yo a los 18 años dejé de tirar residuos en la calle, a los 18. Entonces posiblemente ahorita mis hijos se ríen porque pues, ellos ya desde chiquitos ya no lo hacen. Pero yo tuve que vivir una experiencia muy fuerte cuando hice mi servicio militar, en donde realmente me enseñaron a que los residuos se colocan en el espacio donde corresponde, y eso que era un residuo orgánico, y yo con todas mis justificaciones simplemente no pude hacer que yo siga haciendo esa práctica, pero me enseñaron, el residuo se pone en el lugar donde corresponde. Entonces desde ahí he dejado de tirar residuos, ya era una persona grande, y creo que esto se los he inculcado también a las personas con que tengo contacto, y más cuando yo como autoridad tengo la manera de cómo hacerle ver a la persona o al infractor sus malas prácticas. Entonces también dejarles ejemplos fuertes, porque no basta muchas veces con platicarlo, no basta con decirle a la persona deja de tirar basura, no basta con decirle oye ya te vi, oye no. Hay que llegar más allá para que la persona recapacite de que ese acto prácticamente le deja consecuencias serias. Entonces, bajo ese aspecto, creo que sí hay cambios positivos, desde luego, y también tenemos que verlo y orientar nuestra mente a esos cambios, porque si no, las cosas negativas, si vemos las cosas a nivel mundial, pues prácticamente te desarma, ¿no? Entonces yo creo que esos cambios positivos que nos dejan esas experiencias nuevas, cuando vemos a las nuevas generaciones con niños y jóvenes que ya no están haciendo esas prácticas, yo creo que eso nos alienta más
para seguir adelante y seguir trabajando en estos temas y sobre todo compartiendo, como dice el doctor, educando, que constantemente lo estemos mencionando, que constantemente lo estemos diciendo y que sobre todo también nosotros nos readaptemos hacia nuevos valores. Yo creo que realmente el valor de la persona, al respeto a la persona y hacia el otro individuo, se traduce también en respeto al ecosistema. Yo creo que ahí también está lo fundamental en construir esos valores, ¿eh? Claro que sí, coincido con ustedes. Creo que la base es educar para conservar. Educar a todos los niveles, porque cada uno desde su nivel puede hacer lo propio para poder mejorar la situación. Nos están dejando unas preguntas muy interesantes en el Padlet que abrimos para la audiencia, y quiero empezar con una que se me hace pues muy importante porque también es un tema de interés. La pregunta dice: ¿en nuestro país puede llegar a ser peligroso luchar por la conservación de la biodiversidad por el conflicto de intereses que puede haber tanto con instancias públicas como privadas? ¿Cómo se puede hacer activismo de forma más segura para evitar la pérdida de biodiversidad? No sé quién guste contestar primero. Bueno, si quieren empiezo porque vengo de uno de los países del mundo donde matan más ambientalistas, Honduras. Pues es complicado, pero yo creo que tal vez hacerlo desde la red, ¿no? Tal vez basarte como en una red de personas que permita como que justamente pues tu mensaje es de muchos y tal vez pues sí, tener como bien conocido el contexto social y cultural de una zona, porque puede ser, el país de México es muy grande, ¿no? Entonces es muy variable según los estados, pero sí, yo esas dos cosas vería, como conocer bien el contexto cultural y político para ver a lo que te puedes enfrentar, porque también pues es importante proteger tu vida y hacerlo desde una red, y que esa red también esté agarrada con organizaciones internacionales que conozcan tu trayectoria. Creo que también. A veces no se puede hacer porque vienes de una comunidad, pero digamos que igual siempre ahora puedes llegar a cualquier lugar, ¿no? Desde donde estés. Entonces, eso pensaría yo que podría ser una respuesta. Defender el ecosistema. En los últimos años, los grandes ambientalistas, varios han sido asesinados por hacer esto, ¿no? Por hacer un trabajo que seguramente no les pagan, por el amor a la naturaleza, por ver la destrucción de lo que ellos apreciaban, y que el alzar la voz ha sido perjudicial, o mostrar la realidad, a lo mejor a niveles políticos o a niveles empresariales, de los que están haciendo lo negativo, o los que están causando este impacto negativo, no les conviene económicamente, entonces a veces es más barato eliminar a una persona que hace esto, ¿no? Entonces, en México, como en muchos países de Latinoamérica, sigue siendo un peligro alzar la voz, ¿no? Concientizar, alarmar a la gente sobre esto, ¿no? Y yo creo que este peligro, al menos a mí me ha tocado verlo en varios niveles, ¿no? Corremos el peligro, obviamente, del gobierno, ¿no? No, es que no me conviene, es mala publicidad a mí como gobernante que me estés diciendo que no está bien lo que estoy haciendo, la gente me va a exigir, ¿no? Entonces me ha tocado también eso. Me ha tocado, bueno, empresas, bueno, a mí no me conviene que estés haciendo o diciendo que mis productos o mi forma de generar estos productos está mal. Y la tercera, que muchos de los que trabajamos en lugares naturales son las comunidades, ¿no? Las comunidades, y aquí está el biólogo que tiene mucho contacto con las comunidades, dicen: ¿cómo me vas a venir a mí, que he vivido aquí, que mis papás han vivido aquí, que mis abuelos, que toda mi generación ha vivido acá? ¿Cómo me vas a venir a enseñar lo que debo hacer? ¿Cómo me vas a decir que lo tengo que hacer diferente? ¿No? Entonces, a veces también ese es un peligro, ¿no? Así les voy a dar un ejemplo muy claro, ¿no? Una vez en un puerto había un delfín que llegó vivo, y llegamos, lo valoramos, había que evaluarlo, ver si se puede sobrevivir, darle un tratamiento,
y la gente nos quería linchar porque creía que ese delfín era suyo. Los pescadores me decían, pues yo toda mi vida los he visto, aquí están, no le tienes que hacer nada, libéralo. No, le dije, porque si está aquí es porque tiene un problema, entonces hay que primero corregir ese problema, curarlo, diagnosticarlo, meterlo en un proceso de rehabilitación y luego liberarlo. No es tan sencillo. Bueno, casi salimos linchados de ahí, ¿no? De esta comunidad pesquera que agarraron, nos quitaron así literalmente al delfín, a pesar de que es una ley, que los protege la ley, a los delfines nos lo quitaron y se llevaron una lancha y nosotros prácticamente nos invitaron a salirnos del pueblo, ¿no? Corriendo un peligro. Entonces a veces ayudar también, ir en contra del pensamiento cultural o arraigado de una población es difícil, ¿no? Entonces esos son varios peligros que corre hoy en día un ambientalista, ¿no? A nivel político, a nivel empresarial, también a nivel comunidad. Sí, bueno, yo creo que tiene que haber respeto ante todo. El ambientalista debe conocer su derecho, pero más también debe conocer su límite, porque el que es un voluntario por la conservación no puede ser una autoridad. Está limitado por los instrumentos que regulan la conservación de los ecosistemas. Entonces, muchas veces lo que yo he visto es que el activismo va más allá de lo que le permite la ley y entonces empieza a generar una serie de choques con el que comete esos actos. Y otras veces la autoridad se limita a sí mismo cuando no tiene el apoyo de otras autoridades para hacerle frente a esos actos. Entonces creo que tiene que ver una cuestión de respeto. El infractor, el pescador furtivo, el que tira basura, etcétera, tiene un derecho. Y entonces hay que ver la manera en cómo, ya sea la autoridad o sea el ciudadano o el grupo de activistas, la forma en cómo se acerca para hacerle ver que sus actos no son del todo correctos. Otra cosa también tiene mucho que ver el que tenemos que ser muy pacientes. El activismo debe ser muy paciente, porque muchas veces he visto que quieren resultados inmediatos. Y hay lugares, hay ejemplos en donde se dan esos casos muy exitosos porque muchas veces se enlazan con temas políticos, ¿no? Pero creo que el activismo, cuando quiere lograr algo, tiene que ser muy paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces no ha habido este acercamiento con la comunidad. No hay una socialización con ellos. Entonces, no puedes llegar de la noche a la mañana y decir, oye, ¿sabes qué? Pues este espacio que ustedes están utilizando es un área natural protegida y voy a poner una barda, voy a poner un cerco y te me sales. No, entonces hay que construir esa relación, hay que construir ese acercamiento y sin duda alguna va a dar resultado. Entonces creo que tanto el activismo como la persona también que comete esos ilícitos tiene que reconocer que ambas partes tienen un derecho. Y ese derecho al ser tratado como persona, creo que vale mucho la pena y cuenta demasiado, ¿no? Muchas gracias por sus respuestas. La verdad es que es un tema complicado hablar de la seguridad en el activismo porque muchas veces es inseguro, pero pues al final todos estamos dentro de la misma lucha por buscar la justicia para todo el medio ambiente. Y es buscar la manera de hacerlo de manera segura, de manera respaldada, como bien decía doctora, con instituciones que te respalden para que no es lo mismo estar solo y atrincherado a estar con un grupo que te pueda apoyar. Se nos acaba el tiempo para este foro de discusión, pero quiero cerrar esta plática haciéndoles una pregunta muy, muy sencilla. La gente, como lo comentábamos hace rato, muchas veces no tiene la conciencia de qué es preservar. Y si no sabemos qué es preservar, no podemos buscar que la población en general nos ayude con esta lucha. Si pudiéramos definir rápidamente cada uno de ustedes desde su área de conocimiento, ¿por qué se busca este cuidado medioambiental y cuál es la función de que estemos buscando preservar las áreas naturales, los ecosistemas? ¿Por qué lo tenemos que hacer?
¿Qué pasa si no lo hacemos? Bueno, yo creo que las personas actúan primero por desconocimiento, segundo, porque tienen una necesidad, y tercero, hay gente que hace lo que hace por rebeldía. Eso es lo que yo he visto. Entonces, creo que bajo esos tres temas es construir esa relación para hacerle ver a la persona que prácticamente sus malas costumbres, sus malas prácticas, pues prácticamente se está destruyendo a sí mismo. Yo he escuchado pescadores que me han dicho, biólogo, pues es que los peces no se acaban. Si tú entraras al mar vas a ver que hay muchos peces y no se acaban. Entonces, luego con esta persona me topé y me dice, oye, pues fíjate que está disminuyendo el pulpo. Pues le digo, pues tú me dices que no se acaba, pero ya se está disminuyendo. Entonces, date cuenta que si no hay un manejo adecuado y no hay una temporalidad, pues prácticamente nos los vamos a acabar, porque no es solo tú. Eres tú más 100 personas más que están haciendo las cosas de madrugada, de medianoche, etcétera, etcétera. Entonces creo que es como construir este valor de que realmente el recurso nos genera este bienestar y nos genera esta vida. Y si nosotros lo estamos destruyendo, pues prácticamente nos estamos destruyendo a sí mismos. Pero como dije hace rato, muchas veces no basta con solo decirle, con solo platicarle, sino que simplemente creo que hay que dejar buenos escarmientos, porque lo necesitamos muchas veces como persona, que recibamos un escarmiento para recibir, para reaccionar, para cambiar nuestra forma de cómo ver las cosas, y eso nos haría ver bien la situación. Hace una semana tuvimos un operativo y por primera vez nos acompañó la Guardia Nacional, pero ya había un pescador que cuando nos veía a nosotros solos hasta nos aventaba el vehículo, ya no nos respetaba, y cuando en esta ocasión estaba la Guardia Nacional intentó hacer lo mismo. Pero hay una diferencia entre estar la autoridad que impone una seguridad y nosotros que somos administradores nada más. Entonces, cuando vio que la cosa va en serio, prácticamente esta persona, cuando terminó todo ese encuentro con la Guardia Nacional, prácticamente vi a la persona muy consciente, muy sensible, o puede ser porque le convenía, o puede ser porque realmente reaccionó y dice, oye, pues yo aquí tengo que ponerme las pilas porque si no las cosas son más serias. Yo creo que entonces bajo esos dos conceptos, el educar, el platicar, el enseñarle, el compartir, que aprendamos de ellos, nosotros como autoridad de ellos, y que ellos también aprendan de nosotros, yo creo que es fundamental. Muchas gracias, Logo. ¿Quieres? Bueno, ¿cómo hacerle saber a la gente o cómo pedirle que preserve algo? Primero es que lo conozca. Claro. Ojalá, digo, en temas de los recursos naturales, de los ecosistemas, del ambiente, generalmente, las sociedades, o el mexicano en particular, reacciona para preservar cuando ya está a punto de perderlo. No sabemos lo que tenemos. Si ustedes fueran a otro país, por ejemplo, a cualquier país de Europa, y compraran un limón o un aguacate, se darían cuenta que vale más de 10 veces lo que pagamos aquí. Y para nosotros es barato, para ellos es muy caro, ¿no? Ahorita estamos viviendo todos los mexicanos que para beber agua, para poder subsistir, tenemos que pagar, tenemos que comprar agua purificada. Cuando antes abríamos la llave, la tomábamos, ¿no? Entonces, cuando nos empiece a costar, cuando empiece a disminuir, cuando empiece a escasear, cuando empiece a ser más caro, cuando empiece a ser de menor calidad, es cuando vamos a empezar a preservar. Digo, no tenemos que llegar a eso, digo, lo ideal es que no lleguemos a eso. Por eso yo digo, hay que apostarle a la educación para saber qué debemos hacer antes de cómo remediarlo, ¿no? Entonces, preservar no es tan fácil a quien no le importa o al quien no está consciente de lo que vale o de lo que tiene, ¿no? Yo creo que por ahí va.
Muchísimas gracias, doctor. Doctora. Ok, ¿por qué preservar, no? Pues yo creo que un poquito en resonancia a lo que tú decías en tu charla es por la responsabilidad que tenemos, porque actualmente somos el motor de cambio en nuestro planeta, de muchos procesos que habían permitido que el planeta se mantuviera estable durante miles de años. Entonces, creo que por ahí va un poquito esta necesidad también de empatizar, de conectar, de posicionarnos al ser humano dentro de los sistemas, sino como naturaleza y humanidad, sino que realmente somos parte de este sistema complejo, y en ese sistema complejo hay un montón de interacciones, y gracias al hecho de promover la protección, la resiliencia, la salud de los ecosistemas, estos procesos pueden ser estables, como el clima, porque mucho del carbono de la atmósfera se puede absorber, ¿no?, por los sistemas naturales, tanto en el mar como en la tierra. Entonces, ¿por qué preservar? Porque gracias a eso podemos tener el hogar que deseamos, y tenemos la responsabilidad de justamente accionar por eso. Muchísimas gracias por sus respuestas. Creo que los temas que tocamos aquí son sumamente interesantes y muy necesarios para compartirlos. Se nos acabó el tiempo de este foro, pero quiero agradecerles sus conocimientos, sus propuestas y toda la información que nos compartieron, y les pido un fuerte abrazo para nuestros 3 especialistas que compartieron un poquito de lo mucho que saben con nosotros. Muchísimas gracias.